Muy buenas a todos compañeros inversionistas, de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a platicar acerca del All Weather portafolio de Ray Dalio, ¿no? Y este portafolio, para los que no conocen a Ray Dalio, es uno de los inversionistas más importantes de nuestra época y su estilo de inversión se enfoca principalmente en el aspecto macroeconómico, ¿no? El objetivo de este portafolio, como su nombre lo dice, All Weather, es tratar de conseguir rendimientos con la menor volatilidad posible sin importar cuál sea el clima económico. Es decir, sin importar si tenemos inflación o no hay inflación, si hay crecimiento económico o no hay crecimiento, ¿no? Obviamente, para conseguir esto, este portafolio pues sí tiene menos volatilidad, pero también su rendimiento es menor a largo plazo comparado con un portafolio de solo acciones. Entonces vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, aquí los rendimientos, nada más antes de empezar con el portafolio. Vemos que en los últimos 10 años este portafolio ha retornado 7.15% de manera anualizada, a diferencia de que si hubiéramos tenido un portafolio solo en acciones, pues tendríamos un 13.8% anual. Es una gran diferencia, ¿no? Pero el objetivo de este portafolio, repito, no es generar los mejores retornos, sino generar retornos en cualquier ambiente económico y con menor volatilidad. Es decir, que haya menos caídas, que tu portafolio no caiga tanto, que vaya creciendo de manera lenta pero segura. Entonces ahora sí, ¿en qué consiste este portafolio? Bueno, este portafolio de Ray Dalio recomienda invertir el 30% de tu portafolio en acciones de capitalización grande, es decir, empresas grandes del mercado americano. ¿Y cómo lo consigues esto? Bueno, con el ETF BTI, ¿no? Que es el Vanguard Total Stock Market, que se enfoca en el large cap, ¿no? Del mercado americano. El otro 40% lo vas a poner en bonos, seguimos hablando del mercado americano, a largo plazo, ¿no? ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues con el TLT, que igual es un ETF que básicamente se dedica a invertir de manera diversificada en un portafolio de bonos del gobierno americano en un plazo de 20 años o más. ¿Correcto? Después de esto tenemos el 15% en igual bonos del mercado americano, o sea, específicamente el gobierno americano, nada más que a mediano plazo, es decir, de 3 a 7 años, y esto lo conseguimos con el ETF IEI, ¿correcto? Y finalmente el otro 15% va a estar en lo que viene siendo commodities. Y en las commodities tenemos el 5% en el GLD, que es un ETF que se dedica a invertir en futuros de oro, y el otro 7.5% en GSG, que es un ETF que se dedica a invertir en diferentes tipos de commodities, ¿no? No solo en oro, es decir, en oro, plata, petróleo, entre otros, ¿no? Entonces, les explico más o menos cuál es la lógica de esto, ¿no? La lógica es tener básicamente, es como decir, invertir en todo para que sin importar lo que pase, en el portafolio genere rendimientos. No, esa es una manera, creo que sencilla de ver lo que trata de hacer este portafolio y por eso tiene el 15% de commodities, ¿no? Esto viene a ser como una protección a la inflación, ya que sabemos que en un ambiente inflacionario los precios de las commodities tienden a subir ya que el dólar se debilita y con esto pues de aquí sacamos un rendimiento extra o mitigamos la caída en nuestro portafolio de acciones o lo que viene siendo en bonos, ¿no? Por otra parte, igual los bonos nos sirven cuando hay alta inflación, pero vamos a tener más baja inflación y bajan las tasas de interés, entonces eso sube el precio de los bonos, ¿no? Porque hay que recordar que los bonos funcionan de manera, se me fue la palabra, pero cuando suben las tasas, el precio de los bonos baja y cuando bajan las tasas de interés, sube el precio de los bonos, ¿no? Entonces, si estamos en un ambiente de altas tasas, pues el hecho de tener esta manera de luego que el gobierno empiece a bajar estas tasas, que normalmente sería porque hay menor inflación, pues nos generaría rendimientos acá, ¿no? Entonces, te digo, con este portafolio lo que buscas es tener básicamente, pase lo que pase, generar rendimientos, ¿no? Que si sube la inflación, pues tenemos los commodities. Si baja la inflación, por ende bajan las tasas, tenemos los bonos. Hay crecimiento económico, pues también tenemos las acciones para aprovechar ese crecimiento económico. No hay crecimiento económico, pues no importa porque tenemos los bonos que nos dan un rendimiento sin importar lo que pase, ¿no? Y es la idea general de este portafolio, ¿no? Los porcentajes, obviamente, me imagino que han sido calculados de cierta manera por Ray Dalio para generar el mejor rendimiento posible con la menor volatilidad. Ahora, personalmente, obviamente, como saben, yo no uso este estilo de inversión, ni mucho menos, porque pues me dedico a analizar acciones, entonces no tendría mucho sentido. Sin embargo, este portafolio tiene mucho sentido también para alguien que no tolera la volatilidad. O sea, por ejemplo, si tú no te gustaría, digo, a nadie le gustaría, ¿no? Pero no pudieras aguantar el hecho de que en 2 meses tu portafolio esté un 30 o un 40% abajo,
pues a lo mejor este portafolio es para ti, ¿no? Porque en esa parte mitiga esa volatilidad. Ahora, si a ti no te importa la volatilidad, pues obviamente lo mejor, como siempre he dicho, sigue siendo a lo mejor un fondo ETF completamente de acciones, ¿no? Porque son los que se han demostrado año con año que generan mayor rendimiento. ¿Cuál es el problema con este tipo de acciones, perdón, de portafolios? Que si a ti te da miedo, es decir, si tú ves, no sé, pasa el coronavirus y ves que tu portafolio está 30% y te da miedo, entonces vendes tus cosas, pues ya se perdió ese rendimiento, ¿no? Entonces, la idea de este portafolio es para ese tipo de personas, ¿no? Que no pueden tolerar la volatilidad. Si tú puedes tolerar la volatilidad, invertir en un ETF y en 10 años ni siquiera mirar el mercado, ¿no? Te tapa los ojos casi por 10 años y luego a 10 años ves cuánto tienes, pues va a tener mucho mayor y tu rendimiento va a ser mucho mejor. Pero obviamente te vas a dar cuenta que si lo checas cada año, pues o cada mes, vas a ver algún mes en el cual probablemente tu portafolio va a tener un drawdown, es decir, va a haber caído un 30%, un 20% sobre el punto más alto, ¿no? Porque es parte normal del ciclo. Entonces ahí depende mucho de tu perfil de estilo del inversionista, ¿no? Ahora, por otra parte, también es importante entender que este portafolio pues, lo tienes que rebalancear al menos una vez al año. Es decir, si inviertes el día de hoy, ¿no? Si el próximo año, pues, hubo inflación y las commodities subieron, pues entonces a lo mejor ya no es el 7.5% de tu portafolio, perdón, ya no es el 15% del portafolio, ya tienes un 20% del portafolio porque subieron y las acciones bajaron. Entonces, en ese caso, ¿qué tendrías que hacer? Pues rebalancearlo. ¿Cómo lo rebalanceas? Pues vendes el 5% de estos fondos y compras acciones o lo que haya bajado, ¿no? Entonces, esa idea también es muy importante. Hay que rebalancear de manera anual para darle mantenimiento y para que pues, cumpla su función. Ahora, como ya les dije, pues ahí sí depende exclusivamente de su perfil del inversionista. Yo personalmente siempre recomiendo, si tú puedes tolerar la volatilidad, obviamente. También es fácil decirlo, ¿no? Es muy fácil decir, ay, sí, no pasa nada. Y luego, cuando estás un 30% abajo, pues estás muriendo miedo, ¿no? Pero si tú te conoces realmente y puedes tolerar la volatilidad, pues obviamente mejor solo inviertes inclusive en el BTI, ¿no? Que es un fondo de acciones de Estados Unidos de grande capitalización, por ende, normalmente el riesgo es menor, ¿no? Que en empresas pequeñas. Pero bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y les haya podido servir. Gracias por su tiempo. Nos vemos en el próximo.